Seguimos en el bueno y el malo y ahora vamos a hablar de economía. Arrancó el segundo semestre, que tenía todo el mundo gran expectativa y queremos saber qué va a pasar, y para eso estamos ahora con Gerardo Schwartz de Yeral, economista en jefe de la Yeral. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches y gracias por venir. Pero muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Estás muy bien porque empezó el segundo semestre. Que el Yeral es el Instituto de Estudios de la Fundación Mediterránea, creada ya por los viejos Pagani en... Usted sabe, ¿no? Donde está Arco, el Arroyito, Córdoba. Sí, claro. Bueno, listo. Quiero para que la gente sepa quién va a hablar. Bueno, está bien. Está muy bien. Te invitamos porque queremos saber si empezamos a festejar el inicio del segundo semestre o por ahora somos cautos. Me parece que la respuesta más sencilla, ahora hablamos un poquito más del tema, es que obviamente tenemos que ser cautos. Más allá de las cuestiones discursivas de por qué el gobierno nacional empezó a crear expectativas acerca del segundo semestre y demás, está claro de que hay pocas noticias para festejar hasta el momento. O sea, tenemos una inflación realmente muy alta, actualmente en 43,6%. ¿Esa es interanual? O sea, interanual, sí. Tomando sí. Los últimos 12 meses. Últimos 12 meses, exactamente. ¿43%? 43,6, exactamente. Realmente muy alta. ¿Eso es nacional? Nacional, sí. Incluso más alta que la que tuvimos en el 2011, que fue el dato más alto, que llegamos a casi el 32%. Bueno, ahora tenemos un poco más todavía. ¿Midiéndolo quién? Porque ahí también... No, siempre son indicadores. Nosotros siempre hablamos de indicadores que consideramos confiables, que son aquellas provincias que no modificaron su metodología, ya sea San Luis, Salta, Ciudad de Buenos Aires, bueno, había algunas otras más. Bueno, entonces en primer lugar tenemos este tema de que claramente hace que no podamos festejar por el incremento de precios. Y después tenemos otros datos que también son bastante graves o bastante preocupantes, que son, por ejemplo, el hecho de que ha disminuido la cantidad de empleo, sobre todo público, que si bien en números agregados no significan de que haya caído la totalidad de empleados en la economía argentina, porque de hecho ha crecido un 5% en el último año, últimos 12 meses también, pero sin duda, si le preguntamos al que ha sido afectado por la pérdida de empleo, obviamente te va a decir de que está muy preocupado por la situación. Sí, claro. Anoche se hablaba de los números que se pueden dar a conocer sobre el tema de la desocupación y el desempleo que se produjo en estos 6 meses. ¿Están así como se están divulgando los números? O sea, pronunciado en forma terrible, digamos, porque estamos hablando de millones de puestos. Yo creo que en realidad no es tan así, no hubo una pérdida masiva de puestos de trabajo, el desempleo no se ha disparado. De todas maneras tenemos que entender de que la economía argentina no es una sola economía, sino tenemos distintas regiones que responden a distintas lógicas. Por ejemplo, si vamos a ver la economía de la Argentina Central, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, o sea, la parte muy ligada al campo, de la producción primaria, sí. Vamos a ver, por ejemplo, de que han aumentado sus exportaciones prácticamente un 30% en estos primeros 5 meses del año comparado con el igual periodo del año pasado. Exportaciones que a su vez implican una facturación que se incrementó en una facturación total del negocio del campo, cereales, oleaginosas y demás, de más del 50%. Entonces esta gente realmente creo que va a convertirse en el motor de la economía argentina en los próximos meses, derramando principalmente en inversión sobre todo en inmuebles, que es lo que tradicionalmente hace la gente de campo de estas provincias, y algo también en depósitos bancarios que pueden llegar a movilizar la inversión, y compra de maquinaria, compra de automóviles y demás. Obviamente tenemos otros lugares que no responden a la misma lógica, en el caso de la provincia de Misiones, donde nos vemos muy afectados por la dinámica de frontera. Entonces, tenemos que entender de que la Argentina en su conjunto funciona como subconjuntos que responden a distintos incentivos. El campo, aquellos que tienen muy poco valor agregado o que se dedican a la producción de estos productos primarios o manufacturas de origen agropecuario, se ha mostrado muy dinámico en estos primeros meses. Aquellos que producen alimentos un poco como más elaborados o con mayor valor agregado, no ha sido tan dinámica, incluso en algunos casos ha caído la producción y ha generado desempleo también de esta manera. Gerardo, una pregunta y que hablábamos hoy con Rodrigo.
¿Es posible que Misiones, a los ojos del gobierno central, aprovechando esa foto donde Pasaracua estaba Sí. con Macri en Bruselas y demás, el viaje a Europa, la llegada de exenciones impositivas a la provincia como el ITC, plantear, qué sé yo, un IVA menos feroz, ¿no? Zona franca planteaban. Zona franca, o algunos decían reducir los porcentajes de retención de IVA, digamos, ¿no? ¿Es posible eso o no le interesa al gobierno central generar una especie de leading case o caso testigo para que otras provincias también comiencen a reclamar lo mismo? Yo creo de que el caso de la dinámica de la economía fronteriza que tenemos en todo el norte argentino, pero con mayor incidencia sin duda en la provincia de Misiones, no tiene prácticamente costo para Nación. O sea, realmente dejar de reducir, supongamos, un 20, 30%, hasta incluso un 50%, ya sea IVA, ganancias y demás impuestos nacionales en la provincia de Misiones, no tiene mayores costos a nivel nacional, porque realmente no explicamos más que el 1,5% de la recaudación de estos impuestos en toda la nación. ¿Solo eso? Entonces, una reducción... Misiones representa el 1,5% de la recaudación nacional. Exactamente. Ese es un dato importante tener en cuenta. Entonces, si pensamos en una reducción de alícuotas muy importante o de 10, 20 puntos porcentuales, realmente a la recaudación nacional o a las finanzas públicas nacionales no le va a afectar esto. El problema, bueno, ahí pasa por otro lado, que no por la política. Pasa por la política, los incentivos y la posibilidad, como recién decía Pablo, de crear expectativas en otras provincias y reclamos en otras provincias, que ahí, bueno, pasa por una discusión más política y un análisis que habrá que hacer que trasciende la economía claramente. Ahora, ¿qué tenemos que esperar los misioneros para esta segunda parte del año? Si el dólar se mantiene como hasta ahora en 15 pesos, ¿nos va a seguir pasando lo que nos viene pasando con Paraguay y Brasil? Sí, a ver, ¿cuál es la explicación por la cual esto nosotros lo seguimos desde IERAL? Tenemos un programa de investigación en economía de frontera, ya que es una particularidad de esta región, y nosotros la seguimos hace bastante tiempo. En todos los casos que podemos analizar o podemos observar de economía de frontera, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, ya sea las fronteras norte y sur de Estados Unidos, la incorporación de nuevos socios a la Unión Europea, distintos casos del sudeste asiático, incluso también en África, y también otros casos en Latinoamérica, nos encontramos con la misma problemática. El comercio fronterizo, el comercio minorista fronterizo, es explicado en primer lugar por el tipo de cambio y en segundo lugar por la matriz de costos que tengan los comerciantes. Y ahí tenemos un componente que es la mano de obra o el costo laboral, que en el caso de Misiones con Paraguay no es tan importante la diferencia, ya que los costos en blanco son bastante similares, pero sí tenemos un problema, el problema de la diferente presión fiscal que hay de este lado y del otro lado de la frontera. Ahora, ¿vos decís que es lo mismo el IVA que pagamos acá que pagan en Encarnación? No, justamente no. Acá es exactamente el doble o más del doble. Por eso. Sí, justamente. Los problemas surgen por el tipo de cambio y por la distinta presión fiscal que tenemos. Okay. Y distintos otros costos que pueden llegar a ser costos de transporte, costos de logística y demás, pero no son tan importantes. Ahora, Gerardo, vos has ido muchas veces a la Cámara de Comercio y cámaras empresariales a dar charlas y demás, ¿no? Hay una gran porción de la sociedad misionera que sospecha que el comerciante posadeño, el comerciante misionero, abusa en los precios, ¿no? Que remarca mucho. ¿Hay una explicación técnica en eso o el comerciante se puede ajustar para reducir la asimetría por su propio cuero? Y si ajustarse por su propio cuero significa dejar gente sin laburo, o achicar el negocio, o las expectativas de crecimiento. Hay costos asociados a la ubicación geográfica en Misiones que implica que tenemos un costo de flete de una cantidad de productos, lo cual encarece comprarlo, porque muchos dicen, acá sale determinado producto, sale tantos pesos, y si lo compro en Buenos Aires sale mucho más barato, lo compro en Rosario sale más barato. Sí. Esto es explicado por las cuestiones de flete.
Después hay otra cuestión de que, y en esto más allá de que algunos empresarios tomen la decisión de tener márgenes de 10, 15, 20, 30% según sean los productos, también hay un rol de la sociedad civil que debe ser valorado y debe tomar mayor fuerza la sociedad civil. ¿A qué me refiero con esto? Las asociaciones de consumidores deberían tener un poco más de fuerza de forma tal de que puedan comparar precios, informar precios, para mandar señales también a los consumidores para decir, bueno, este producto lo vende un comerciante que no está usando, bueno, vamos todos a comprar ahí. Entonces esto también creo que es una tarea. Puede haber empresarios que abusen, pero claramente no son todos. O sea, la explicación de los diferentes precios de Argentina o de Posadas con Encarnación no pasa por un abuso de la remarcación, porque eso simplemente podría llegar a ser salvado con esta mayor importancia, mayor protagonismo que tengan las asociaciones de consumidores, sino que pasan por los otros costos que están asociados. Como recién mencionaba, Gerardo, yo te voy a dar un ejemplo. Vos compras una campera en Paraguay lindísima a 250 pesos y acá no la conseguí por menos de 900. O sea, no es solamente la diferencia del precio en lo que tiene que ver con lo impositivo. Yo lo que escuché el otro día y me parece acertado es que el hombre que trae las mismas camperas que venden en Encarnación en containers a Buenos Aires ya le está ganando un precio mucho más importante de lo que remarca el comerciante local. Es la concentración de la compra y fijar los precios en un nivel mucho más alto de lo que el mercado le dice. Suena interesante el análisis o esas líneas de explicación, pero una economía mucho más chica que la Argentina, que en el caso de la economía paraguaya, tiende a estar más concentrada que en los canales de comercialización, los canales de importación y demás, que la economía argentina. Así que... pero que quiere decir que ganan menos ellos. O sea, el comerciante paraguayo, el que trae, no digo yo el que tiene el negocio acá enfrente, el tipo que importa desde China, dice, bueno, yo en este contenedor voy a ganar en dólares el 25%. Y eso le da un precio muy por debajo del que importa de China a Argentina, seguramente. Habría que ver, supongamos que habría que ver si son productos homogéneos o no, si son exactamente el mismo producto. La calidad, digamos. Exactamente, si es la misma marca, si es la misma fábrica, si es el mismo proveedor y demás. Si fuese el caso, tenés que tener en cuenta que solamente con la diferencia de IVA tenés un 10% de precio final. Sí. Solamente con la diferencia de ganancias tenés otro 15-20% que tenés. Y así va sumando, y solamente con presión fiscal tenés más del 30% de explicación de diferencia de precios. Bueno, pero ahí está, si vos tenés un 30, una cosa que vale 2.50, le sumás el 30, te quedan 300 y pico, y acá vale 900 y pico. Digo, insisto, hay otros 500 pesos, hay como un 300% más que no está en la presión impositiva, que está en otro lado. Habría que ver, insisto, en el caso de si es exactamente el mismo producto. Me pasó en algunos casos, a ver, también tenemos que tener en cuenta otra cuestión. Hay productos que son producidos localmente en Paraguay y otros no. Supongamos que sean productos totalmente importados, que no lo produzcan ni Argentina ni Brasil. Ahí tendremos que ver si es exactamente el mismo producto o no. En algunos casos que estuve haciendo algún relevamiento, me encontré con que en productos que son totalmente importados no hay una diferencia tan importante si se lo compra en lugares concesionarios oficiales o agencias oficiales. Habrá una diferencia sí del 30%, que es grande, pero no estamos hablando de 3-1, bueno, ¿cierto? Partí de la base, por ejemplo, vos nombrás a la firma cordobesa de los Pagani. Sí. Ellos exportan a Paraguay y ya exportan sin IVA, o sea, tienen reintegro de exportación, digo, ya ahí solamente tienen un descuento importante y venden la mercadería que a nosotros acá nos cobran todo el resto. Por eso insisto. Ahí sí tenés ese problema. Insisto, tenés, en ese caso de productos tenés la diferencial de tipo de cambio sí. Y por otro lado el principal componente es presión fiscal. Bueno, entonces como síntesis, segundo semestre
¿Va a seguir la cosa como hasta ahora? Desde Ideal observamos de que hay varios brotes verdes, decimos, hay algunas señales positivas. Por ejemplo, en el centro del país ha comenzado a crecer nuevamente la construcción. En la provincia de Corrientes, acá al lado, la construcción en los primeros 5 meses de este año, comparado con igual periodo del año pasado, creció un 13%, cuando acá sigue cayendo. Hoy se fue tapa de uno de los diarios, justamente la crisis del sector de la construcción. ¿Es vinculado a la pública o...? Principalmente es obra pública. En todo el norte argentino la construcción es principalmente obra pública, no es obra privada. Entonces empezamos a ver algunas señales positivas, empezamos a ver mayor dinamismo en la compra de pick-ups, camionetas y demás, que esto está relacionado con la inversión justamente del campo y la reactivación del campo. Obviamente son todavía pequeñas señales que no nos permiten decir que podemos empezar a festejar que ha comenzado el segundo semestre, pero de todas maneras creo de que empiezan a haber estas señales positivas que antes no las teníamos. La última de parte, ¿y el dólar para fin de año qué hay que esperar? El dólar, acá vamos a ver que va a evolucionar. A ver, en la Argentina, en la economía argentina siempre hay un periodo de calma del tipo de cambio entre los meses de marzo a junio, que es la época de mayor liquidación de exportaciones del campo, de las exportaciones de soja, que es lo que pasó ahora, justamente. Dólar a 15 pesos. Exactamente, o estábamos un poquito más bajo todavía. A partir de ahí debería seguir por lo menos la inflación, la evolución de la inflación, ese tipo de cambio. ¿Qué es lo que puede evitar de que suceda esto? Un ingreso masivo de dólares a la economía argentina producto de dos cosas. Por un lado, la ola de inversora que había anunciado el gobierno nacional, que estaba queriendo traer inversiones productivas a la Argentina, lo cual aparentemente por estas novedades de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y demás, están siendo más cautos los inversores internacionales. Más allá de eso, la otra razón que podría generar un ingreso importante de dólares sería el blanqueo, el programa de blanqueo que también lleva adelante el gobierno nacional, con lo cual, si esto fuese exitoso, habrá que ver si lo es, si esto fuese exitoso seguramente no se va a disparar el dólar, no va a modificarse más que la evolución de la inflación. Yo quiero hacer la última. Sí. ¿Cuánto vuelca el fisco misionero en sueldos a la economía formal de Misiones mensualmente? No recuerdo ahora el número exacto, pero es aproximadamente entre el 40 y pico % del presupuesto está destinado solamente a sueldos. Está bien, pero porque yo escuchaba... 17.000 millones, ponerle 5.000. Sí, un poquito más. 6.000. Mensualmente, ¿cuánto es eso? Y si dividió 12, 7 y 700 millones. 700. Porque decía el ministro Zafrán que se estaban yendo 100 millones a Paraguay. O sea, hay 700 millones que... Sería el 20% de lo que se recaudo acá. Entonces, no es un mal dato, digo, para saber, porque hoy creo que el sector público es uno de los que más moviliza el comercio y el ese cálculo que hizo Zafrán, yo desconozco cómo se llegó a ese dato, así que no puedo asegurar de que sean los 100 millones o no. De hecho, las estadísticas nacionales hablan de otros números menores todavía. Pero bueno, son estimaciones distintas. Ajá. Está bien, pero bueno. Gracias a ustedes. No se vaya porque tenemos los twitters. Vamos a la catarsis del pajarito rápidamente. Vamos con la catarsis del pajarito. Lindo el pajarito, cómo hace catarsis. No está el señor el próximo invitado, ¿no? La catarsis del pajarito, no. Ahí está. Gustavo Ernst. Gustavo Ernst es un dirigente del radicalismo de Arupá. Ah, mira vos. Yo conocí a otro Ernst, pero del peronismo. Sí, allá en la zona norte. Sí, en la zona norte. Este es el dirigente radical, candidato a intendente. Este es radical intendente. Ajá. ¿Qué pasó? Dice, la Dirección Provincial de Vialidad tiene un Toyota Camry entre su flota de móviles. ¿Con qué necesidad tanto lujo? Pregunta. Y la cantidad de camiones y topadoras que hay tiradas en ese parque. Bueno, topadora. No debe ser para este lado. Un Camry. ¿Sabe cuál es el Camry? No lo conozco. Es un Toyota más grande que el Corolla. Hay pocos, por eso se ve que impresiona más. Bien la pregunta, está bien. Es un Twitter de Gustavo Ernst. Vamos al segundo Twitter de... Hay como una mirada, ¿no? Para el control del gas. Él dice que en un Fiat Duna puede andar tranquilamente. Hace falta un Camry. Un 1500, una cupecita, ¿se acuerdan de la cupecita?
Luisito Delía, este sí. Sí, estaban todos muy preocupados. Yo lo quiero traer a vivir conmigo. Estaban todos muy preocupados. Entonces Luisito sacó un Twitter que dice: llevo tranquilidad a los míos. Sí. Habría que ver quiénes son los suyos, porque... Y los míos, yo tiene como 5 hijos, Carlito. Luisito, digo. Sí, me equivocó. Sufrí un malestar y después de ser revisado a fondo, se descartó un cuadro agudo. Medicado, vuelvo a la normalidad, dice el video. Ah, menos mal, nos dejó tranquilo, porque yo ya estaba preocupado. Yo ya porque estaba vio que el otro día también estuvo mal, pobre Matías Ale. Claro. Entonces, Usted vio dice que él es medio místico con Cristina. Dijo, a ver si es que también le agarra un ataque místico así como... Toma la misma pastillita. La azul no, la Se verde. medicó el hombre y por suerte Luis está bien, así que... Bueno, pero lo afilió a Coso. Vamos al otro, pero lo afilió a... Espere que vamos. Vamos al próximo Twitter. Al próximo Twitter de la catarsis del pajarito. Y aquí viene el señor Aníbal Fernández. No, digo que Delía lo afilió a Amado Vudú, al partido Miles. A Miles, sí. Entonces ahora le recobró la felicidad. Están. ¿Qué es un en muchacho el partido Miles están? de la Unión Democrática? Vudú. Vudú. Luis Delía. Sí. Esteche de Sí. Quebracho y Gabriel Mariotto. Acordate que Vudú era la mano derecha del gordo Cámara. ¿Te acordás que Córdoba, Cámara? sí, No, empezaron justo en la universidad. Y el otro no me acuerdo, que fue diputado nacional, ¿cómo se llamaba? Que estaba con la Alessio de Viola, ¿se acuerda? Sí, Adelina. Adelina, ¿cómo se llamaba el rubiecito? Albamonte. Albamonte. De ahí viene Vudú con los piqueteros de Gran Buenos Aires. Bueno, digo, pero ahora la se dejó transformación ahora se dejó- psicológica de ese muchacho. Se dejó la barba. Para mí estamos en la misma pastilla con Delía. Bueno, Está. ¿qué dice Aníbal Fernández? Aníbal Fernández, que también se enojó por lo que pasó hoy en el diario Tiempo Sí. Argentino, dice: ni ciudadanos ni trabajadores contamos con garantías constitucionales. Mira vos, Un espanto, dice. Una democracia de pacotilla. A la pucha. Se ve que se degradó la democracia en estos últimos 6 meses así de golpe. La banda de apretadores que entró al diario Tiempo Argentino, recordemos que se convirtió en cooperativa, Sí, que están haciendo autogestión los colegas periodistas de Tiempo Argentino, sí. porque el empresario que estaba era el empresario K, Es Polky. era Spolky, Sí, que pero- recibió más de 1.500 millones de dólares de pauta. Y Y, digo, candidato a y intendente- el que quedó, el testaferro que quedó de Spolky, fue el que mandó a estos tipos a desalojarlo para sacar la... Sí, sí, digo, por eso, entonces, digo, Aníbal, ¿a quién se refiere? Sí, a la democracia. Él dice que estamos viviendo una democracia de pacotilla. Bueno, ¿Eh? ¿hay más? Ah, hoy viene cargado. Claro, Pajarito parece que- cantor, qué lindo. se ve Me que encanta estamos- Twitter. ¿Usted tiene Twitter? Sí, tengo. Lo uso poco, pero Sí. tengo, sí. ¿A Otavis? Ahí ¿Quién está. es ese? No, está bien, no. Esa ¿Milagro es... Sala con Cristina? No, Julia ¿Quién es? Perier. Parlamentario no, del lo que pasa bloque es que del no veo, Frente tengo para la anteojos para Victoria. leer. Escuche esto, porque Sí. hoy hablábamos del tema. Ahí está. Parlamentarios del bloque del Frente para la Victoria se reunirán con Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual parece que no se van nada del bloque. Salió una información que se iban del bloque. Bueno, Cecilia... ¿cómo se Bueno, llama la señora? avísele porque a lo mejor se fue y tiene que Cecilia, volver. capaz que... sí. Ahora fue. Julia dice que vuelve Cristina y vuelven todos. Ahí está. ¿Está? Y bueno, pero después cuando Cristina se va para Calafate, ya los muchachos, antes que llegue a Calafate, antes que baje la venta, se dieron de vuelta de bueno. Muy bien, vamos. ¿Listo? ¿Esta es Vamos, la última? sí, la última. Va. No, hay una más. Ah, hoy estamos recargados. El productor. Con Catarsis del Pajarito y largamos todo en la casa ¿Qué del dijo el Salvador. productor hoy? ¿Qué le quedaron? Ahí está, Amado Ahí Vudú, está, ahí ahí se estaba, afilió, viste que ahí. estaba el Twitter de Ahí se él. está afiliando acá. Ahí dice, dice, ni sabemos nosotros lo que tenemos, dice. ¿Qué dice? A los banqueros expropió, dice Amado Vudú, esto es una locura, a los banqueros chorros las AFJP y se las devolvió a los laburantes afiliados al partido Miles. ¿Qué tal? Sí. Vio, ahí se Quiere pilló. decir que le choreó las AFTQ y se las llevó a la Delía. ¿Cómo es el tema? No. No, quiere decir que defendió a los trabajadores cuando era de la UCD y ahora volvió a ser de Miles cuando terminó el gobierno. Bueno, ahí está firmando la afiliación. ¿Entiende? Ahí está firmando, ahí en ese preciso momento Está firmando la es afiliación. una ficha de afiliación. Está muy bien. ¿Eh? Muy bien, bueno, ahora sí. Ya está, ¿no? Ya. No, esto es sobredosis. Esto es sobredosis. ¿Qué está pasando acá?
Esto es sobredosis. Sobredosis de catarsis. ¿Quién es ahora? Joaquín Lozada, acá Esta es la última. Esta nos mandó a nosotros, Puso el bueno y el malo 4. Sí, vino Roa. Y a Claudito Roa, que el otro día dijo que Joaquín Lozada no tiene 2 votos. No supo contar 40 votos cuando Franco le robó la intendencia. Bueno, eso. Se enojó Joaquín y le dijo, y en el 2015 le gané por 24.000 votos. Dice, superando la sumatoria de todos los candidatos de Unión Popular por 16.000 votos. Lo atendió. Toma mate. Tiene que contestarle Roa ahora. Ahora, Sí, ahora esto. hay una novela ahora de Joaquín Lozada y Roa. Sí. Por ahí, ¿quién te dice? Dale Roa que viene. Bueno, le agradecemos a la producción. Ahora sí terminamos. Sí, ya está. Agotados estamos con el Twitter. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Vamos a una pausa en el próximo bloque. El subsecretario de Gobierno de la provincia para quien nos va a contar que el rescate de Leonel, que fue el tema de todos los medios este fin de semana. Así que luego de la pausa, Ricardo vuelva. Ya venimos.